El tema de esta tarde se titula Las consecuencias de rechazar a Jesús. Las consecuencias de rechazar a Jesús. Hay un pensamiento muy bonito que siempre lo aplico, hermanos, que lo dijo un pastor y escritor cristiano, que en los desiertos y las aflicciones de la vida, Dios no quiere que busquemos la ayuda en el hombre. Dios quiere que directamente lo busquemos a Él. Porque en esos desiertos, esas tribulaciones y esas aflicciones de la vida, nuestra única fuente es Dios, no es el hombre. Hace años atrás, cuando venía de estudiar de San Salvador, en la noche, estaba esperando el transporte colectivo en una parada de buses y me encontré a un señor también que esperaba a la ruta del autobús hacia Santa Ana. En esa época su servidor no era nada, no conocía a Cristo, pero venía a estudiar. Y como nos reunimos en esa parada de buses, comenzamos a platicar con él. Y él me contaba de que estaba atravesando una situación bien difícil, en la cual cualquier persona tiraba la toalla y se refugiaba en las drogas, se podía refugiar en el alcohol o cualquier cosa para tratar de despejar su mente en otras cosas y no acordarse del problema que él tenía. Y yo le pregunté, bueno, ¿y usted es de Santa Ana? ¿Y qué hace por acá? Bueno, yo trabajo aquí en San Salvador, me dice, salgo a las 5 de la tarde. Y luego me congrego en una iglesia cristiana evangélica aquí en San Salvador. Y no hay iglesia en Santa Ana para que se congregue. Le digo, fíjese que sí hay, me dice, pero me llama más la atención esta iglesia de aquí en San Salvador. Y aquí me congrego, me dice. Miren, mi matrimonio, me dice, está destruido. Mi esposa me dejó. Las tarjetas de crédito las topó hasta el límite y estoy sumamente endeudado, me dijo. Y humanamente, me dice, no hay o qué hacer. Entonces, ante estas circunstancias que estoy atravesando, me dice, yo me he refugiado en Dios. Porque sé que paso a paso yo voy a ir saliendo de esta dificultad que estoy atravesando. Entonces le digo yo, ¿y cómo hace? Bueno, me dice, le entrego mis cargas, mis problemas a Dios y ahí voy caminando paso a paso. Y si renuncia, le digo yo, si renuncio, me hundo, me dijo. Porque si renuncio a mis problemas, me dice, y renuncio a Dios, ¿quién me va a ayudar? Entonces, debido a ello, yo estoy perseverando con esos problemas en mí, me dice, buscando a Dios día y noche, porque sé que la respuesta un día va a llegar. Entonces, hermano, yo no sé cuál dificultad o cuál problema usted esté atravesando en su vida. Todos de una u otra manera nos acercamos a Dios confiando de que Él va a suplir todas nuestras necesidades. Muchas veces, hermano, las lágrimas que nosotros derramamos ante las dificultades, como dijo un sabio, esas lágrimas nos ayudan a purificar nuestro corazón. Esas lágrimas que derramamos ante las dificultades de la vida purifica nuestro corazón y purifica nuestra alma. Nos hacen más sensibles a la presencia de Dios y reconocemos que como seres humanos no podemos solventar las dificultades de la vida. Entonces ahora el hermano por medio del Señor hablaba de que el Señor ya dio la respuesta. Yo no sé qué es lo que tú has venido a pedir en esta tarde acá al local de la iglesia o qué es lo que estás pidiendo en tu casa a la hora que derramas tu alma al platicar con Dios. Pero la oración, hermano, es un gesto de humillación, reconociendo que nosotros somos seres humanos y que Él es Dios. Entonces, como dijo un teólogo, que orar bien es haber trabajado bien. Hay que ser específico cuando le pedimos las peticiones al Señor. Entonces, en esas aflicciones de la vida, hermanos, recordemos que nuestra única fuente es Dios, no es el hombre. Porque una cosa, hermanos, es creer en Dios y otra cosa es creerle al Señor.
Ya creímos en Dios, ahora creámosle al Señor. En este precioso libro, dice el pastor Yogi Cho en su libro La fe en Dios mueve montañas, que hay 32.500 promesas para nosotros. Entonces, ¿qué le estamos pidiendo nosotros al Señor? 32.500 promesas hay para su iglesia. Si ya creímos en Dios, creámosle al Señor. No solo creamos en Él, creámosle a sus promesas, que son para con nosotros. Todos sabemos a la luz de la Biblia, hermanos, que todas las desgracias que se están viviendo acá en este mundo es por consecuencia del pecado. Entonces, ahí en el capítulo número 3 del libro de Génesis, ahí relata la caída del hombre, la desobediencia del hombre al no acatar la orden de Dios que no comiera del fruto, y desobedeció, cayendo en pecado, y trajo consigo lo que es la muerte espiritual. Y la muerte espiritual lo que significa es la separación de Dios para con la raza humana. Un estado de enemistad por el pecado de Adán y Eva entre el Dios creador y el ser humano que no conoce a Jesús. Por eso el Señor en el libro de Hebreos capítulo 9 versículo 27, Él dijo: de la manera que está establecido para el hombre que muera una sola vez y luego viene el juicio. Ahí estaba el decreto de Dios que toda la raza humana tiene que morir. El apóstol Pablo también lo relata en Romanos 3:23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, sin excepción. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. No había perdón, no había misericordia, no había bondad para la raza humana porque todos estábamos bajo pecado. Pero a Dios le plació, hermanos, le dolía en su corazón ver que la raza humana estaba muriendo. El alma se separaba del cuerpo, el cuerpo iba al polvo, el espíritu de vida vuelve a Dios, como dice Eclesiastés 12:7, y el alma pasaba a un depósito que se conoce como Hades en el Nuevo Testamento y como Seol en el Antiguo Testamento, que lo que significa es la región de los muertos o la morada de los muertos en pecado. Entonces no había misericordia para la raza humana, no había perdón. Pero a Dios, hermanos, le plació despojarse de su Hijo amado para venir a pagar esa deuda que era suya y era mía. Era una deuda que teníamos con el Dios el Padre por la caída de Adán y Eva, por el pecado hereditario, el pecado original. Por eso, hermano, ese versículo poderoso que dice el Evangelio de Juan: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. A mucha gente no le gusta este versículo, pero es la realidad, hermanos. Es la realidad. Dios se despojó de su tesoro amado como su Hijo y lo mandó a morir en una espantosa cruz, en la soledad de la cruz del Calvario, por amor a usted, por amor a mí, por amor a usted. Por eso celebramos siempre la cena del Señor, de su muerte y de su resurrección, que Cristo ha vencido a la muerte, al mundo, al pecado y al diablo, y le ha dado la victoria a su iglesia. Así es, hermanos. Solo en Él hay perdón, solo en Él hay vida eterna. Solo en Él se puede nacer de nuevo, unir esa comunión que se rompió en el huerto de Edén. Entonces mucha gente en la actualidad, hermanos, andan buscando caminos diferentes para llegar a Dios. Dicen que para llegar a Roma todos los caminos llegan a ese lugar.
Y el cristianismo es igual para llegar a Dios, pero no, hermano. Para llegar al reino de los cielos solo es por medio de mi amado Jesucristo. Y es amigo suyo y amigo mío también, iglesia. Y a Él sea la gloria en esta tarde. Mucha gente trata la manera de buscar su salvación en caminos diferentes, en caminos erróneos, en caminos equivocados, pero no saben que ese camino, su fin es muerte. La gente se está preocupando de diferentes formas de buscar su salvación, pero en realidad no leen la Biblia. No leen la Biblia. Cuando una persona muere en su pecado, hermano, su alma va al Hades, y de ahí nadie la mueve un centímetro. Le pueden rezar 1000 años a una persona en el Hades, pero un centímetro no la van a mover de ese lugar. Porque el único que puede evitar que el alma del pecador vaya al Hades es mi amado Jesucristo, iglesia. Él es el único, a Él sea la gloria en esta tarde. Él es el único que puede dar la salvación, la vida eterna. Por eso, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a mi Padre sino por mí, dijo el Maestro. Si usted se fija en ese versículo 14:6 de Juan, ocupó un singular. Yo, dijo, yo. Y mucha gente anuncia más caminos para llegar a Dios. La gente anda buscando la verdad. Jesús dijo: yo soy la verdad. La gente anda buscando querer tener vida eterna, pero Jesús dijo: yo soy la vida. Y ocupa otro pronombre singular más adelante: nadie va a mi Padre sino por mí. En primera de Timoteo 2:5, el gran apóstol de Dios Pablo le dice a Timoteo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, le dijo, iglesia. Hay un solo Dios, le dijo, y un solo mediador. Oiga, la religión enseña que María es mediadora también, pero ¿lo dice la Biblia? ¿Lo dice la Biblia, iglesia? No lo dice. Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y da el nombre, dice: Jesucristo hombre. No hay más caminos, no hay mediadores. A mí me dijeron una vez qué opinaba yo de María Santísima. Les dije: es mi hermana María en Cristo. Y para usted no es mediadora. No, le dije. Le saqué primera de Timoteo 2:5. El único Jesucristo. Ella es mi hermana María en Cristo, y ella también tuvo necesidad de un Salvador. Si usted lee el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, en la visitación, ella dice: gracias doy al Señor mi Salvador por haberse fijado en la bajeza de su sierva. Ella tuvo necesidad de un Salvador. Ella está en la presencia de Dios esperando ese galardón para el futuro. Entonces hay un solo mediador. En primera de Juan, capítulo 2, verso 1 en adelante, el apóstol Juan dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La religión enseña, hermanos, que María es un abogado también delante de Dios, pero le dan privilegios que no se los da la Biblia. Como les dije, ella es nuestra hermana María en Cristo, porque también tuvo necesidad de un Salvador. Entonces, abogado tenemos para con el Padre, dice. ¿Quién es ese abogado? Jesucristo el justo.
Aleluya. Da hasta el nombre, iglesia. Da hasta el nombre. Por eso Juan, en su epístola primera, capítulo 5, dice: el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, lo que hemos narrado acá, en la porción bíblica, hermanos, cómo Cornelio había invitado a Pedro a que llegara a ese lugar. Y Pedro con temor llega, por temor a los religiosos de su época. Pero acá vemos cómo Pedro le comienza a enseñar. Y lo que más me llama la atención acá, que él le relata lo que es la muerte y resurrección de Jesús y cómo ellos comenzaron a predicar. Pero lo que más me llama la atención es el verso 42. Y nos mandó, dice, que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, Jesús, es al que Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. Él, a Jesús, es a quien Dios le ha puesto como vivos y muertos, juez de ellos, para juzgarlo en el futuro. Muchas veces, hermanos, Dios no cambia las circunstancias que estemos atravesando en la vida. Dios ocupa esas circunstancias para que cambiemos nosotros. Entonces vemos el caso acá, como les dije, que la gente anda buscando la salvación por otros medios que no es al Hijo de Dios. Si usted lee en el Antiguo Testamento, hermanos, hay situaciones en las cuales había gente impía, gente mala, que retaban a Dios. Y Dios no se quedaba con los brazos cruzados. Dios inmediatamente malmataba, si era posible, al mismísimo diablo, y ponía quieto a medio mundo. Usted puede leer las historias en el Antiguo Testamento. Pero ahora la gente blasfema en contra de Dios, injuria al Hijo de Dios, maldice al Hijo de Dios, desprecia al Hijo de Dios, no quiere nada del Hijo de Dios, sabiendo que Él es el eslabón para llegar al cielo. La gente no quiere nada. La gente lo que quiere es pecar, 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 seguir pecando y que nadie le diga nada. Pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces la gente como que no le interesa la salvación, y si le interesa anda buscando otros medios diferentes a lo que es a la luz de la Biblia. Entonces vemos, hermanos, que a pesar de que la gente esté blasfemando en contra de Dios, que la gente esté pisoteando el evangelio de Cristo, que no quiere nada, Dios hasta el momento se mantiene quietecito, no hace nada. ¿Por qué? Porque Él ha fijado un día ha fijado en el cual va a juzgar al mundo con justicia, y cuando llegue ese día, Él no va a pasar por inocente al que es culpable. Ha fijado un día. Por eso dice acá el libro de los Hechos de los Apóstoles, el 42, que Él, dice Pedro, es a quien Dios ha puesto como juez de vivos y muertos. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar al Hijo de Dios? Usted puede leer el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, verso 11 en adelante, cuando el juez se sienta en el trono blanco. Ahorita Jesús, como les dije, es un abogado, abogando por nosotros ante las acusaciones del diablo. Pero ese abogado precioso un día va a ascender a juez y va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué dice Juan en el versículo número 12? Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Libros, plural. También fue abierto el libro de la vida, dice. ¿Qué significa eso, hermanos? Que ese día Dios va a juzgar por medio de Cristo al mundo pecador que no se quiso arrepentir, sino que despreció la salvación y su bendito evangelio. Muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el libro de las obras, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras.
¿Qué es lo que nosotros habíamos hecho en el pasado, iglesia? ¿Qué falta habíamos cometido en el pasado? ¿Qué pecado cometíamos consuetudinariamente en el pasado nosotros? Una gran lista de pecados grandes a pecados pequeños según nosotros. Pero el día, hermanos, que reconocimos a Jesús como nuestro Salvador, esa acta en el reino de los cielos fue borrada por la sangre poderosa que derramó en la cruz del Calvario nuestro amado Jesucristo. Esa acta fue borrada. Por eso Pablo en el capítulo 2 de Colosenses dice: y él anuló el acta que nos era contraria a nosotros, clavándola en medio de la cruz. Entonces, pero un día Jesús va a juzgar al mundo y no va a pasar por inocente al que es culpable, porque la salvación está mientras nosotros tengamos vida. Querido amigo que me escucha en las redes sociales, la salvación se obtiene mientras tengamos vida. Ya muertos no hay ninguna esperanza para aquel que pereció en su pecado. Entonces es increíble lo que Juan dice: el mar entregó los muertos, la muerte entregó los muertos, el Hades entregó los muertos. Hermanos, hay una gran resurrección de muertos a gran magnitud. Es terrible leer ese versículo, imaginarse cómo los muertos a gran magnitud están resucitando. Por eso dijo Jesús en el capítulo 5 de Juan: no os maravilléis de que vendrá el día en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo resucitarán para condenación. ¿Qué significa? Que la voz potente del Salvador va a invocar que todos los muertos lleguen a su presencia, porque de la manera que está establecido al hombre para que muera una sola vez y luego viene el juicio. Entonces, gracias a Dios, hermanos, que nosotros no estamos en ese lugar según la Biblia. Nosotros vamos para otro lugar, que es a la mismísima presencia del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, iglesia. Vamos para ese lugar. Por eso mantente firme. Que nada ni nadie cambie tu forma de pensar. Retén lo que tienes para que nadie quite tu galardón. En los desiertos y tribulaciones de la vida, Dios no quiere que busquen la ayuda en el hombre. Dios quiere que lo busquemos directamente a Él, porque la salvación viene de Jehová, Dios de los ejércitos, nuestro Padre celestial. ¿Cuánto lo cree? Ahí viene la salvación. Hermano, este virus está matando a la gente últimamente. Mucha gente está muriendo en su pecado. Muchos hermanos y hermanas están muriendo por este virus, pero su alma está en la presencia de Dios descansando, iglesia. Pero de aquel que muere en su pecado, ¿qué de aquel que muere en su pecado? Ya no hay salvación. Por eso, si Jesús te ha dado a ti la salvación, mantente firme. Ante las dificultades, los problemas, las tribulaciones de la vida, mantengámonos firmes. No busquemos la ayuda en el hombre, busquemos directamente a Dios. Tal vez Dios no va a quitar las circunstancias que estés atravesando. Al contrario, va a ocupar dichas circunstancias para purificarte. Que esas lágrimas que derrames en tu casa, en tu lecho, van a purificar las inmundicias que hay en nuestro corazón. Así que las consecuencias de rechazar a Jesús es el lago de fuego que arde con azufre. El versículo más triste, el 15 de 20 de Apocalipsis: y el que no se encontró inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, qué terrible va a ser ese día, hermanos. Qué terrible va a ser ese día cuando la gente vea aquel gran cráter que va a dar al infierno, donde ya va a estar el anticristo, el falso profeta, el diablo, los demonios y luego los pecadores que no quisieron arrepentirse. Qué terrible va a ser ese día, iglesia. Por eso, si Cristo ya nos otorgó la salvación, mantengámonos firmes, no titubeemos. Tal vez usted podrá decir: hermano, es que yo no aguanto. Usted no se imagina lo que yo estoy viviendo. Si usted estuviera en mis zapatos, estuviera peor. Hermanos, cada quien tenemos nuestras pruebas con que luchar.
Cada quien. Y Dios no pone cargas que nosotros no podamos llevar. Porque detrás de nosotros vienen otros también que vienen atravesando pruebas. Y es cuando nosotros tenemos que, por medio de la palabra, darle alientos, que se mantenga firmes, porque nosotros ya vivimos esa prueba también. Eso es lo que pasa en el camino de la fe. Entonces, el camino de la fe, hermanos, es como la ruta de un autobús. Si usted se fija, en las mañanas hasta colgada va la gente en los buses y en las coasters, pero son pocos los que llegan a la terminal. Así es el camino de la fe. Llena las iglesias, pero al final van a ser pocos los que conquistarán o conquistaremos el reino de los cielos. Así que si estás atravesando tribulaciones, el Señor ya habló. Ya escuché tu petición, dijo. Ya escuché. Ya dio la orden. Solo creámosle, porque Él habló al pueblo que ya escuchó la petición. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Usted, querido amigo, que no conoce a Jesús, un día Él va a juzgar al mundo con justicia. Y Él no va a pasar por inocente aquel que es culpable. Así que las consecuencias de rechazar al Hijo de Dios será un horrendo juicio eterno, porque las prisiones eternas serán más crueles que las prisiones internas que causa el pecado. Así que Cristo ya nos libertó, ahora le servimos a Él, le exaltamos a Él. Hay espinas en el camino, pero así como mi Dios le partió el mar rojo en dos a Moisés, Dios puede partir en dos las circunstancias que nosotros estemos atravesando. Así como Dios no solo vio a Moisés que estaba en aquel gran mar y el faraón detrás con todo su ejército, Dios se metió en esa batalla. A mí me impacta esa porción bíblica de Éxodo, hermanos, 14. El ángel de Jehová se quita de delante de Israel y se pone en medio de dos campamentos y no permitía que faraón pasara a Israel. Jehová le habla a Moisés, le dice: ¿Por qué clamas a mí? Le dice: dile al pueblo que se levante y marche. Y tú parte las aguas, divídelas. Y dice el libro de Isaías, creo que es el capítulo 63, que el Espíritu Santo llega y parte las aguas. Hermanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo en esa batalla peleando. Nuestro Dios, iglesia, es un gran estratega, hermano. ¿Cuánto lo creen? Sí, hermano. Nuestro Dios no se queda viendo cómo el enemigo te zarandea. Él se mete en la batalla también, iglesia. Él se mete. Pero necesario muchas veces es santificarnos a cada día y no transformarnos en jugar a ser cristianos evangélicos. La iglesia como que se está adelantando, se está transformando ahora últimamente en estos tiempos finales. Es triste ver a muchos cristianos transformados en el quehacer diario, se transforman. Y luego aquí, carita de santo. Y eso Dios lo sabe. Eso Dios lo sabe, iglesia. Eso Dios lo sabe. Por eso, hermanos, si queremos ver la mano de Dios, santifiquémonos cada día. Santifiquémonos, como le dijo a Josué antes de partir el Jordán: santifica el pueblo y dile a los levitas que tomen el arca, los sacerdotes, y caminen y partan el Jordán. Y vieron maravillas, hermanos. Así que mantengámonos firmes, iglesia. Hemos obtenido la salvación, un regalo precioso que Jesús nos ha dado, y al que no lo tiene, pues hoy lo puede tener acá en la iglesia o a través de las redes sociales. Así que Cristo pronto vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia santa que persevere hasta el fin. Amén. Cerremos los ojos, vamos a orar, digámosle: buen Dios y amado Padre, te damos gracias, Señor, por tus misericordias, por tus bondades, Señor, por esta tarde tan preciosa que nos has regalado, mi Dios, donde vemos brillar el sol, tu linda creación. Dios mío, tu palabra ha sido predicada, Señor. Espíritu Santo, si las personas que no conocen a Jesús, tú no las llevas a sus pies, ellos jamás van a llegar, Señor. No permitas que tu palabra regrese vacía, Señor, y que ellos estén atrapados en las consecuencias de rechazar la gracia que solo Jesús da. Yo no quisiera terminar en esta tarde sin hacer dos invitaciones. Si usted le quiere entregar su vida a Jesús, levanta su mano. Quiero orar por usted en esta tarde.
No diga, yo lo voy a hacer mañana, yo lo voy a hacer pasado. El mañana no existe. O usted le ha fallado al Hijo de Dios y quiere reconciliarse, hoy lo puede hacer. Solo levante su mano y un diácono le ayudará. Alguien le va a entregar su vida a Jesús o se va a reconciliar con Él. Levante su mano. Quiero orar por usted en esta tarde. ¿Alguien lo va a hacer? Solo levante su mano. Queremos orar por usted en esta tarde. ¿Alguien lo va a hacer? ¿Qué te espera tu buen Salvador? Ven a Él, ven a Él. ¿Alguien lo va a hacer? Quiero orar por usted en esta tarde. 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. No tengas pena, si le has fallado, hoy puedes reconciliarte con Él. Solo levanta tu mano, quiero orar por ti. ¿Hay alguien que le va a rendir su vida a Jesús? ¿O se va a reconciliar con Él? Si no, pues vamos a orar, digámosle: buen Dios y amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta tarde, por esta oportunidad que nos diste de estar delante de tu presencia. Bendice a tu pueblo, prospera a tu pueblo, Señor, y guárdalo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, mi Dios. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, iglesia.